El traductor de última hora. Noah Varela no era soldado, ni diplomático, ni estratega. Era lingüista, traductor especializado en estructuras alienígenas no simétricas. Y ese día, cuando fue llamado de urgencia a la base orbital Valencia 3, no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre. ¿Varela?, preguntó el oficial de logística sin levantar la vista de la tableta. ¿Lengua senoestructural nivel 9? Sí, señor. Pero no estoy asignado a ninguna misión hasta el ciclo próximo. Lo estás ahora. Empaque tus cosas. Despegamos en 12 minutos. ¿A dónde? Sistema Raal. Contacto con los Kenrax. Su traductor murió esta mañana. Asterisco asterisco. Los Kenrax. Una especie insectoide, blindada, de cultura tribal militarizada. Recientemente aceptados como colaboradores del Consejo, pero con un historial de traiciones, rituales sangrientos y negociaciones que solían terminar con al menos una decapitación. Y ahora, en plena negociación, el traductor humano asignado murió en extrañas circunstancias. Noah no fue entrenado para eso. Pero nadie le preguntó si quería ir. Asterisco asterisco. Durante el vuelo, repasó todo lo que sabía sobre los Kenrax. Hablan por impulsos guturales con modulación mandibular triple. Su idioma es tonal, emocional y ofensivo por defecto. Consideran la duda una debilidad. La empatía, una enfermedad. La nave diplomática tenía 10 asientos. 9 eran ocupados por soldados armados, oficiales de seguridad y un embajador de rango medio. El 10º era de Noah. Ninguno le hablaba. Nadie confiaba en un lingüista vestido de civil. Asterisco asterisco. No interfieras, le dijo el capitán Arand, sin mirarlo. Solo traduce. Sin improvisar. ¿Y si hay ambigüedad? No la habrá. Son brutos, no poetas. Noah no respondió. Sabía que los brutos con palabras afiladas eran los más peligrosos. Asterisco asterisco. Cuando llegaron a la nave insignia Kenrax, los esperaba una formación de guerreros con lanzas térmicas, y un solo representante al frente, Torbak, comandante del enjambre Alfa. Altura, 2.8 metros. Caparazón negro como obsidiana viva. 4 brazos. Ojos múltiples. Y un silencio que rugía. Traduce, humano, ordenó Arand. Noah caminó con pasos medidos. Su primer intento de frase en Kenrax fue: nos presentamos sin armas, con voluntad de diálogo. Torbak lo miró. Y respondió con una frase que Noah tardó 3 segundos en procesar. Las armas son las únicas verdades. ¿Tu lengua puede sangrar, pequeño bípedo? Asterisco asterisco. El capitán Arand rió. ¿Qué dijo? Noah dudó. Luego respondió. Una broma. Les gusta la metáfora bélica. Mintió. Primera mentira. Primera decisión no autorizada. Asterisco asterisco. La reunión comenzó. El protocolo dictaba traducción exacta. Pero Noah entendió rápido. Los Kenrax estaban evaluando debilidades, reacciones, nerviosismo. Y el lenguaje era su herramienta. Cada frase cargaba 3 capas. Lo que se decía. Lo que se omitía. Lo que se insinuaba. Noah empezó a ajustar las frases. Limar las provocaciones. Desviar el veneno verbal. Y funcionó. Durante 20 minutos, la tensión bajó. ¿Hasta qué ocurrió? Asterisco asterisco. Uno de los soldados humanos, el teniente Holtz, giró su arma por accidente y apuntó momentáneamente hacia un Kenrax. Una reacción involuntaria. Suficiente. Torbak se alzó. Su voz retumbó como un trueno fracturado. Han desenfundado sin declarar duelo. Según las leyes del enjambre, uno de ustedes debe morir. Noah tragó saliva. ¿Qué ha dicho? Preguntó Arand. Dice que, necesitamos una pausa. Segunda mentira. Pero esta vez, Torbak lo entendió. Lo miró. Solo a él. Traduces con miedo. Eso te hace útil. Pero también, delicioso. Asterisco asterisco. La sala se oscureció. Una cápsula cayó del techo. Dentro, el cadáver del traductor anterior. Aplastado. Sin ojos. Con la lengua cortada. Torbak habló de nuevo. Este traductor dijo la verdad. Y no nos gustó. Tú sabrás hacerlo mejor. Asterisco asterisco. Noah respiró hondo. Y dijo, en perfecto Kenrax. Solo si ustedes quieren seguir viviendo. Un segundo de silencio.
Y luego, las criaturas comenzaron a reír. O al menos, a producir los chasquidos de su risa ancestral. Torbak lo señaló con un dedo en forma de pinza. Mañana, ceremonia de verdad. Tú hablarás por tu especie. Noah se inclinó lentamente. Y murmuró en voz baja, para sí. Solo vine a traducir. Asterisco asterisco. Pero algo en su mirada, ya había cambiado. Sabía que las palabras, desde ese día, serían sus únicas armas. Y estaba dispuesto a usarlas hasta la última gota de sangre. Lenguas y mentiras. La ceremonia de verdad era un evento tan antiguo como brutal. Un enfrentamiento simbólico donde dos especies exponían su carácter a través del lenguaje, la postura, la intención. No había armas. No había sangre. Salvo cuando alguien no sabía usar bien las palabras. Asterisco asterisco. Noah pasó la noche encerrado en su módulo. Rodeado de grabaciones Kenrax. Mapas fonéticos. Simulaciones de sintaxis de combate. Y sobre todo, estudiando la estructura del desprecio, la forma en la que los Kenrax ofendían sin parecer que lo hacían. Porque entendió algo, no querían una conversación. Querían una excusa. Asterisco asterisco. A la mañana siguiente, la sala ceremonial se encontraba llena. Observadores de múltiples razas estaban presentes. Algunos esperaban una ejecución verbal. Otros, una masacre real. Noah entró solo. Torbak estaba al otro extremo, flanqueado por dos guardianes. Y sonriendo, si es que un caparazón segmentado podía hacer tal cosa. Asterisco asterisco. Traductor humano, tronó la voz del anciano ritualista. Preséntate. Noah inclinó la cabeza. Soy Noah Varela, representante lingüístico de la especie Homo sapiens. Estoy aquí para ofrecer diálogo, no sumisión. Una oleada de murmullos atravesó a los Kenrax. Buena apertura. Pero Torbak respondió. Las palabras sin garras no hacen nido en este enjambre. Noah sonrió apenas. ¿Y qué ocurre con las palabras que muerden por dentro? El público se agitó. Una provocación de regreso. Torbak tensó el cuello. Avanzó un paso. ¿Acaso tu lengua tiene colmillos, humano? La mía no. Pero he visto imperios caer por errores de pronunciación. Asterisco asterisco. Las reglas eran simples. Cada uno tenía derecho a 3 declaraciones. Y cada declaración podía ser respondida. El que provocara reacción emocional en el otro, ganaba. Torbak tomó la palabra primero. Su especie es joven. Frágil. Necesita rodearse de números para sentirse fuerte. Nosotros nacimos solos, luchamos solos, devoramos solos. ¿Qué clase de fuerza puede tener quien teme al aislamiento? Noah respiró hondo. Y respondió en voz firme. La clase de fuerza que sobrevive a la extinción compartiendo comida. La que vence no por músculo, sino por memoria. La que no caza sola, porque ha aprendido que el depredador más peligroso es el que protege a su manada. Segundo murmullo. Más fuerte. Algunos Kenrax inclinaron la cabeza. Asterisco asterisco. Torbak no esperaba eso. No se quebró, pero su siguiente frase llegó más rápido. Los humanos aman sus historias. Cuentos de héroes. Leyendas de honor. Nosotros solo tenemos hechos. La sangre habla más que los libros. Noah lo miró sin parpadear. ¿Y qué te ha dicho la sangre últimamente, Torbak? Porque la mía lleva generaciones escuchando el grito de cada caída, y cada resurrección. ¿La tuya? Solo repite instinto. La nuestra, recuerda. Un rugido profundo cruzó la sala. Los ancianos del enjambre se inquietaron. Noah lo había dicho en Kenrax puro. Sin errores. Con entonación ritual. Asterisco asterisco. Última ronda. Torbak ya no sonreía. Pero su tono seguía firme. Podrás hablar bien. Pero tus palabras son solo ecos de miedo contenido. Nosotros oímos tus latidos. Sabemos que tiemblas por dentro. Y si temes, ya has perdido. Silencio. Noah respiró. Y caminó. Paso a paso. Hasta quedar frente a Torbak. A medio metro. Le habló tan bajo que solo ellos pudieron oírlo. Pero lo suficiente para que el enjambre notara el gesto. ¿Sabes qué dijo el primer humano antes de extinguir a su depredador natural? Torbak lo miró, desconcertado. Y Noah susurró. Gracias por enseñarme que no debo perdonar. Asterisco asterisco. Torbak no respondió. Se quedó inmóvil.
Parpadeó 2 veces. Retrocedió un paso. Los ritualistas lo notaron. El círculo se cerró. Y los Kenraks aplaudieron. No con manos. Con una vibración del pecho, única, reservada para gestos de honor o reconocimiento. Asterisco asterisco. Noah salió solo. El traje salpicado de polvo ceremonial. Una gota de sangre, no suya, en el cuello. Y una ovación vibrante a su espalda. Asterisco asterisco. Cuando regresó a la nave humana, el capitán Arand lo esperaba en silencio. ¿Qué demonios hiciste ahí dentro? Noah se quitó la chaqueta. Tiró su traductor al suelo. Sobreviví. ¿Ganaste? No lo sé. Pero hoy, no murimos. Y mañana, ellos van a tener que pensar 2 veces antes de hablar con un humano. Asterisco asterisco. Esa noche, los informes del Consejo mencionaron por primera vez a un nuevo tipo de figura diplomática. Traductor de confrontación. Capaz de transformar el lenguaje en defensa. Y la interpretación, en guerra verbal de alto impacto. La galaxia comenzaba a entender algo. Las palabras humanas no eran solo herramientas. Eran cuchillas. Y los traductores, cirujanos. La primera grieta. El siguiente amanecer sobre Raal no fue como los anteriores. Las estructuras vivientes del enjambre vibraban con una frecuencia distinta. Los ancianos Kenraks no se reunían por protocolo, se ocultaban. Y los guerreros no entrenaban, observaban. Algo había cambiado. Un humano había sobrevivido a una ceremonia de verdad. Peor aún, la había ganado. Pero ahora, el clan de los Sangre Gruesa, la casta guerrera más ortodoxa del enjambre, exigía compensación. Para ellos, la victoria de un traductor era una humillación pública. Y exigieron lo impensable, que el humano repita la ceremonia. Pero esta vez, en la arena de la fractura. Asterisco asterisco. La arena de la fractura era un pozo cóncavo de roca viva y biomasa. Allí no se hablaba. Allí no se debatía. Allí se juzgaba, a muerte. Cada especie podía presentar un representante verbal. Pero si ese representante era desafiado, no podía rechazar el duelo. Asterisco asterisco. El embajador humano protestó. Él no es un soldado. Es un traductor. El consejo local fue claro. Ya cruzó la línea. Usó su voz para dominar. Ahora debe sostenerla. Asterisco asterisco. Noah no dijo nada. Ni un gesto. Ni una palabra de resistencia. Solo pidió una cosa. Quiero hablar con el adversario. Antes. Le concedieron 5 minutos. Asterisco asterisco. Su oponente, Jurká, veterano de 3 guerras de enjambre, garras dobles, peso estimado, 230 kilogramos. Lenguaje, primario. Reacciones, impredecibles. Ambos se encontraron en una sala hexagonal rodeada de sensores. Noah lo miró. No con miedo. Con estudio. ¿Por qué aceptaste este duelo? Preguntó. Jurká respondió con un gruñido. Porque tus palabras hicieron temblar a mi comandante. ¿Y eso te ofende? Me excita. ¿Quieres matarme para restaurar el miedo? No. Quiero ver si puedes hacerme dudar, como hiciste con él. Asterisco asterisco. Silencio. Noah comprendió entonces que no enfrentaba a un asesino, sino a un creyente. Y los creyentes, no huyen. Solo caen. O hacen caer. Asterisco asterisco. La arena estaba colmada. Gradas orgánicas, estructuras flotantes, transmisiones en vivo. El embajador humano exigió cancelar la ceremonia. Rechazado. El humano no fue obligado. Entró en el juego de la palabra. Ahora, bailará sobre su filo. Asterisco asterisco. Noah entró sin armadura. Solo con su traje oscuro. El mismo con el que había llegado a Raal. Sin armas. Jurká, en cambio, lucía un exoesqueleto reforzado, pero ceremonial. Solo usaría su cuerpo. Y su odio. Asterisco asterisco. El gong resonó. La grieta de la arena se abrió. Ambos quedaron frente a frente. Noah dio un paso. Solo uno. Y levantó la voz. Jurká, 3 veces vencedor. Hijo de fuego y fractura. No vengo a resistirte. Vengo a recordarte algo que tu especie olvidó. Jurká rugió. Ningún humano me enseña. Yo soy la palabra final. Entonces escúchame, dijo Noah, en perfecto Kenrax arcaico. Tu especie honra la fuerza. La mía, la razón que la controla.
Jurká avanzó. Rápido. Una garra silbó a centímetros del cuello de Noah. Pero él no se movió. Asterisco asterisco. El rugido cesó. Jurká frenó, desconcertado. Noah habló, bajando el tono. Tus guerras te dieron cicatrices. Las mías me dieron lenguaje. Tú luchas con músculos. Yo, con memoria. ¿Y sabes qué recordamos mejor que nadie? Silencio. La voz de quien murió intentando silenciarnos. Asterisco asterisco. Jurká levantó ambos brazos. Pero no atacó. Retrocedió. Se inclinó, apenas. Y escupió una frase que jamás se había dicho en la arena. Me quebraste, sin tocarme. Asterisco asterisco. El ritualista mayor entró. Declaró la victoria verbal. Y Noah fue aclamado. No con gritos. Con los chasquidos de reconocimiento más antiguos del enjambre. Asterisco asterisco. Al salir, el embajador humano lo interceptó. Noah, ¿qué hiciste? Él caminó sin detenerse. Demostré que un cuerpo no necesita sangre para caer. ¿Y tú? Noah se quitó el saco. Lo dejó en el suelo. Estaba manchado de gotas, salpicaduras, sudor. Y respondió. Yo, solo vine a traducir. Asterisco asterisco. Pero la galaxia ya lo veía como algo más. Y por primera vez, una frase humana comenzó a viralizarse entre civilizaciones enteras. Si el traductor sangra, fue porque sus palabras cortaron primero. La voz que corta. La ceremonia en la arena fue suficiente para silenciar a muchos, pero no a todos. Los Kenraks eran una especie construida sobre jerarquías rígidas y leyes de dominancia. Y aunque la arena otorgaba respeto, el verdadero poder residía en el Consejo de Garras, 6 comandantes supremos, elegidos por hazañas, violencia o traición, en partes iguales. Y ese consejo exigía ver al humano. Asterisco asterisco. ¿Quieren hablar conmigo? Preguntó Noah. No exactamente, respondió el embajador humano. Quieren evaluarte, como si fueras un espécimen, un arma, o una amenaza. Perfecto. Entonces les hablaré como lo que más temen. ¿Y qué sería eso? Un espejo. Asterisco asterisco. La cámara del consejo era una espiral de hueso blanco, con columnas vivas que se contraían al respirar. Los 6 comandantes estaban elevados en sus tronos biotectónicos, rodeados por asesores sin rostro y droún sensoriales. Nadie sonreía. Nadie hablaba. Solo miraban. Hasta que uno de ellos, el más antiguo, Carbor, el devorador de pactos, alzó una garra. Te presentamos ante este consejo no como diplomático, no como emisario, sino como anomalía. Hablas como guerrero, actúas como estratega, pero no tienes ni armas ni rango. Entonces, ¿qué eres? Noah caminó despacio hasta el centro de la espiral. Se detuvo, elevó el rostro, y dijo, soy la consecuencia. Soy lo que ocurre cuando ignoran la importancia de escuchar antes de escupir amenazas. Carbor gruñó. ¿Y crees que una lengua bien entrenada puede igualar a un ejército? No. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque cuando un ejército se rompe, lo último que oye es una voz como la mía, diciendo, te lo advertí. Asterisco asterisco. Hubo tensión. Uno de los consejeros se levantó. Tus palabras son arrogantes. No, respondió Noah. Son quirúrgicas. ¿Quirúrgicas? Sí, porque cortan donde más duele. En su orgullo. Asterisco asterisco. Carbor golpeó con fuerza su trono. El suelo vibró. ¿Te atreves a venir sin escolta, sin armas, sin mandato, y te proclamas mensajero de poder? No. Entonces, soy un traductor. Y ustedes, se tradujeron solos. Asterisco asterisco. Hubo un silencio largo. Un zumbido vibraba en la base de las columnas. Algunas criaturas menores salieron del salón, incapaces de soportar la presión psíquica. Asterisco asterisco. Entonces, Carbor habló de nuevo. Esta vez, en un tono que solo se usaba en decisiones irreversibles. Según nuestras leyes, quien desafía al consejo sin armas, debe ser destruido o reclutado. ¿Cuál eliges? Noah no respondió al instante. Miró a cada uno. Y luego dijo, sin elevar la voz. ¿Cuál me temen más que elijan? Asterisco asterisco. Carbor se levantó. Descendió por la rampa espiral. Camino lento. Imponente. Frente a Noah.
El silencio era total. Y entonces extendió una de sus garras. No para atacar. Para ofrecerla. Humano, tú hablas como pocos. Y haces que incluso los que odian, escuchen. Desde hoy, eres voz de enlace. Traductor supremo del Consejo de Garras. Asterisco asterisco. Nadie aplaudió. Los Kenrax no conocían el aplauso. Pero los registros históricos notaron un detalle inédito. Por primera vez en su historia, el Consejo de Garras otorgó un título a un extranjero, sin guerra previa. Asterisco asterisco. Horas después, Noah regresó a su nave. Se encerró. Solo. Y se lavó el rostro frente al espejo. Manchas rojas. Tensión en el cuello. Cicatrices que no eran visibles. El embajador lo encontró allí. Lo lograste, dijo. No. ¿No? Ellos creen que me reclutaron. ¿Y no es así? Noah levantó la mirada. No. Los traduje. Y les di exactamente lo que querían oír, con las palabras que los van a romper desde adentro. Asterisco asterisco. El embajador tragó saliva. ¿Qué planeas hacer ahora? Esperar. ¿Esperar qué? Que repitan su error. ¿Y entonces? Entonces no será mi voz la que hable. Será la de toda la tierra. Asterisco asterisco. Final del capítulo. Noah dejó de ser simplemente un traductor. Se convirtió en un vector de poder. Un símbolo de lo que ocurre cuando la palabra correcta es más peligrosa que un arma. El estallido. 3 días después del nombramiento de Noah como voz de enlace, las señales de ruptura comenzaron a filtrarse desde los bordes del sistema Kenrax. Una célula radical, los voz sangrienta, se proclamó en rebeldía. El Consejo se ha arrodillado ante un humano. Nosotros devolveremos la pureza al enjambre. Atacaron un convoy diplomático en tránsito. 2 muertos. 3 desaparecidos. Una nave humana destruida. Asterisco asterisco. El Consejo Galáctico convocó sesión extraordinaria. Se barajaron opciones. Enviar una flota de contención. Activar el protocolo de represalia. Iniciar bloqueo comercial. Pero la delegación terrestre no pidió nada. Solo dijo: enviaremos al traductor. Asterisco asterisco. Silencio. ¿Cómo? Solo Noah. ¿Sin armas? Él ya demostró que no las necesita. Asterisco asterisco. El Consejo, los estrategas, incluso los propios Kenrax se opusieron. No saldrá vivo. Entonces que su muerte pese en sus conciencias, respondió el embajador terrestre. Y Noah aceptó. Sin comentarios. Asterisco asterisco. Fue dejado solo en la luna minera de Vex II, donde los voz sangrientas se habían atrincherado. Caminó entre ruinas. Sin armadura. Sin guardias. Sin siquiera una linterna. Solo su voz. Asterisco asterisco. En el centro del complejo, lo esperaban 7 insurgentes. Armados. Desconfiados. Uno de ellos, el comandante Garjek, escupió al suelo cuando lo vio. Miren. La lengua que infectó el consejo. Soy solo un traductor, dijo Noah. No eres nada. Entonces, ¿por qué tiemblas? Asterisco asterisco. El líder Kenrax se rió. Pero no por mucho. Noah sacó un dispositivo. No era un arma. Era un emisor sonoro que comenzó a proyectar grabaciones. Voces. Las suyas. Registros secretos de conversaciones. Planes de ataque. Palabras que los traicionaban ante su propio código tribal. El silencio se volvió denso. Pegajoso. Asterisco asterisco. Garjek intentó hablar. Pero Noah lo interrumpió. Traducí cada una de sus frases. Las adapté al dialecto ceremonial. Y las envié al Consejo de Garras antes de venir. Los demás insurgentes se miraron. Dentro de exactamente 3 minutos, continuó Noah, ustedes ya no existirán como guerreros. Solo como traidores, o como ejemplo. ¿Qué quieres? ¿Una elección? ¿Matarte? No. Entonces, rendirse, o ser traducidos como enemigos eternos del enjambre. Sus propias palabras lo han firmado. Asterisco asterisco. Uno de los soldados insurgentes se quitó el arma. Luego otro. Garjek dio un paso atrás. Tú nos manipulaste. Noah asintió. No. Solo los escuché. Y eso, fue suficiente para destruirlos. Asterisco asterisco. 1 hora después, Noah salió caminando. Solo. Ileso.
Detrás de él, 7 guerreros rendidos. Cabezas bajas. Silencio total. Asterisco asterisco. El consejo recibió el informe. Título. Conflicto neutralizado. Sin bajas. Rendición completa. La nota final decía: se recomienda establecer doctrina de intervención lingüística de alto nivel. Traducción avanzada con propósito estratégico. Riesgo, bajo. Efectividad, letal. Asterisco asterisco. En la base humana, el comandante Arand lo recibió. ¿Cómo demonios lo hiciste? Noah se quitó el comunicador de oído. Solo hice lo que hacen todos los buenos traductores. ¿Qué es eso? Escuché todo lo que los demás intentaban ocultar entre líneas. Asterisco asterisco. Aquella noche, en transmisiones abiertas, se reprodujo un nuevo dicho entre los estrategas galácticos. Donde un humano habla con calma, es donde deberías tener miedo. Y desde ese momento, ninguna célula hostil volvió a desafiar la voz de la Tierra. No con armas. No con palabras. Porque ya sabían que si enviaban al traductor, ya era demasiado tarde. Aplausos y cenizas. El descenso a la Tierra fue silencioso. Noah no fue recibido por multitudes, ni banderas, ni cámaras. Solo un oficial del Departamento de Lenguas Estratégicas lo esperaba en la plataforma. ¿Nombre? Noah Varela. ¿Motivo de retorno? Finalización de tarea. ¿Y cuál fue la tarea? Traducir. Asterisco asterisco. La nave que lo trajo despegó sin palabras. Noah caminó solo por el pasillo de tránsito. Los sensores lo escanearon en busca de armas, toxinas, alteraciones. Nada. Pero su voz. Ya no podía medirse. Asterisco asterisco. Horas después, fue citado en la Asamblea de Coordinación Planetaria. No para ser juzgado. Ni siquiera para ser felicitado. Lo citaron para que explicara lo que hizo. Asterisco asterisco. ¿Usted negoció con especies hostiles sin autorización táctica? No negocié. Traducí hasta que no les quedó escapatoria. ¿Manipuló registros, reconstruyó frases, tergiversó diálogos? No. Dije exactamente lo que decían, con las palabras que más dolían. Asterisco asterisco. Uno de los miembros de la asamblea lo miró con incomodidad. ¿Y eso no lo convierte en un arma? Noah lo pensó. Luego respondió. No. Entonces, ¿qué es? Una advertencia con diccionario. Asterisco asterisco. El informe oficial fue archivado con clasificación rojo 0, el nivel más alto de confidencialidad civil. Pero en las sombras, ya se gestaba algo más grande. El Protocolo Varela. Una doctrina que integraba lingüistas, filósofos, estrategas y psicólogos, con el objetivo de entrenar voces de dominio. Traductores capaces de influir, desarticular y controlar sin violencia física. Solo con lenguaje. Solo con verdad desnuda. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en los sistemas exteriores, el nombre de Noah Varela circulaba como un eco. Algunos lo veían como un demonio diplomático. Otros, como un héroe sin armas. Los más sabios, como un fenómeno. Pero en el enjambre Kenrax, su nombre ya no se pronunciaba. No por odio, sino por respeto. En su lugar, lo llamaban con un título ritual. El que sangró sin romperse. Asterisco asterisco. De regreso en su hogar, Noah se sentó frente a su antiguo escritorio. Sacó el mismo cuaderno que había llevado a Raal. En la última página, escribió. Al principio solo quería entender. Pero cuando una voz cae en el lugar correcto, puede abrir mundos. O cerrarlos para siempre. Asterisco asterisco. El cuaderno fue archivado en el Museo de Comunicación Estratégica, bajo una cápsula de silencio. Se convirtió en el objeto más estudiado por las futuras generaciones de traductores galácticos. Pero nadie volvió a escribir en él. Porque lo último que contenía, ya era definitivo. Asterisco asterisco. Años más tarde, una nueva generación de diplomáticos se formó en la Academia de Lenguaje de Impacto. Allí, la primera lección no era sobre fonética, ni sobre traducción. Era una sola frase, proyectada sobre la entrada. No subestimes al que traduce, porque él entiende a todos, antes de que hablen. Asterisco asterisco. Y en cada rincón de la galaxia, desde las estaciones flotantes hasta los nidos reptilianos. Cuando un humano entraba en una sala de negociación sin armas, se activaban los sensores, se bajaban las voces, y alguien siempre preguntaba en voz baja.
Ese de ahí es un traductor. Y si la respuesta era sí, nadie hablaba primero.